¿Qué tal, amados? Bienvenidos sean todos una vez más a este su espacio Cápsulas del Reino. Muy bien, por aquí estamos una vez más. Hoy 10 de enero del 2020, un año al cual se le han dado algunos calificativos importantes, como temporada 2020 y qué sé yo, para muchos visionarios es un año de mucho progreso, de mucho avance, de muchos desarrollos y logros. Y entonces pues nosotros apoyamos esa actitud de quien venga, siempre y cuando pues sea es la mejora de la calidad de vida y de existencia del ser humano. Todos los logros pues son bienvenidos, son aplaudidos de nuestra parte, pues que es lo que queremos. Ok, amados, espero que hayan tenido un bendecido fin de año y un glorioso año nuevo. Hoy, en este proyecto Cápsulas del Reino, vamos a iniciar el primer tema del año. Y el tema llevará por título La abominación desoladora que habló Daniel. Ese es el título que le vamos a dar a este tema. Antes, yo quisiera agradecer a todas aquellas personas, antes de entrar en el tema, que si usted consulta nuestro canal Tecnologías Divinas en YouTube y aún no se ha suscrito, por favor, hágalo. Ayude a este proyecto, ayude esta visión a que continúe iluminando a otros, sacándolos de ese atolladero espiritual y religioso y proporcionando libertad y seguridad al ser humano que tanto lo necesita o tanto lo necesitamos. Entonces, por este lado, pues, estamos bendecidos, agradecidos del Eterno. Les recuerdo que les habla desde la ciudad de Maracaibo, Venezuela, para el mundo, su amigo y maestro en la plenitud del reino, Miguel Faría. Ok, amados, sin más preámbulos, vamos a entrar en materia. Entonces el tema que comenzamos hoy, repito, se llama La abominación desoladora que habló Daniel. Y para ello vamos a buscar en el libro del Evangelio según San Mateo, capítulo 24. Es allí donde vamos a fundamentar este análisis. Dice así: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lea, entienda. Ok, sobre este tema se ha dicho mucho y una vez más no se ha dicho nada. La canalla religiosa, con su aparataje, su esquema y sistema dispensacional, nos ha enseñado una teoría, una tesis sobre este tema que ciertamente no haya asidero, a mi juicio y al juicio de muchos, no es coherente ni hace sentido con el texto escritural. Esa es una verdad pues que nos hemos encontrado y con toda razón lo decimos, con toda responsabilidad, ya que en mi caso, por ejemplo, yo fui parte del sistema dispensacionalista, fui uno de los que esgrimía en favor de ese sistema cuando estuve en ese grado o nivel de ignorancia, del cual pues al Eterno mil gracias por haberme sacado de él. Entonces, vamos a analizar en esta parte qué es lo que se nos ha dicho hasta ahora. Siempre es bueno mostrar las dos caras de las monedas. Se nos ha dicho dentro de este esquema o sistema dispensacional, se nos ha dicho que el anticristo, según lo que ha dicho, repito, la canalla religiosa y sus líderes a través de su sistema dispensacional, se ha dicho que el anticristo ha de venir en el futuro, que saldrá de las naciones de Europa incluso, así nos han dicho.
Será un líder prominente, un líder con mucha capacidad, con mucha destreza, con muchas virtudes en lo político, en lo social, en lo económico, en lo militar, etc. Y logrará convencer al mundo, logrará convencer a las naciones de que Él es la solución a los problemas y a los conflictos, a las crisis que existen en el planeta. Y según este sistema se logrará. Entonces, Israel estará mirando todo este escenario, el Israel actual, y pensará que este sí es el verdadero Mesías. Y entonces dicen los defensores de este sistema dispensacional que entrará en cumplimiento la semana 70 una vez que Israel haga pacto para recibir a este individuo, a quien llaman el anticristo, e Israel le recibirá como el Mesías. ¿Ok? Una vez que Israel le recibe como Mesías, comienza la semana 70, según la canalla religiosa y según este sistema dispensacional. Y esa semana 70 de Daniel, a los 3 años y medio, este individuo, el anticristo, como le llaman, lo rompe, lo quiebra y se quita la careta. Y luego va en contra de Israel, va y arremete ferozmente en contra de Israel, entra al templo de Jerusalén y sacrifica un cerdo en el lugar santísimo. Eso es lo que se nos ha dicho en la segunda parte de la semana 70 de Daniel. Ahora, es triste poder ver que esta tesis ha arrastrado durante 200 años a millones y millones y millones de seres humanos que hoy no están en el planeta y otros sí lo están y siguen abrazando esta tesis. Repito que tiene 200 y un tanto más de años existiendo, descalabrando, instaurándose en los pensamientos o en las mentes y corazones de los seres humanos. Ahora bien, este sistema, es bueno decirlo, ya lo he dicho en otros temas, acá quiero reiterarlo, este sistema tiene sus orígenes y sus fundadores, que fueron 2 sacerdotes católicos jesuitas, uno español llamado Francisco Rivera, y el otro, el sucesor y discípulo de Francisco, fue un sacerdote católico jesuita llamado Samuel Lacunza, que es quien sucede a Francisco Rivera en el siglo XVIII, en la década de los 80, en 1880 aproximadamente, y es cuando comienza a proliferarse, es cuando comienza a difundirse esta teoría, este esquema. Para hacerte la historia más corta y podamos ganar tiempo, cuando esto llega en manos de Irwin lo introduce a Inglaterra, luego esto logra llegar a los Estados Unidos por ahí como más o menos en el año 1800, para finales del siglo XVIII, y finalmente, para hacerte la historia más corta, como te dije, Dervis Nelson, que es uno de los autores de un diccionario bíblico ilustrado y otras literaturas que no recuerdo ahora mismo, es quien agarra y organiza esta mentalidad católica jesuita, la organiza en un esquema llamado dispensacionalismo, y comienza a crear como una cronología en los acontecimientos que allí se incluyen. Y uno de estos temas, por supuesto, es este y otro más que hemos tratado y otros que seguiremos tratando, por supuesto, que lo que haremos es aclararlos a la luz de las Escrituras. Pero esa es la verdad en cuanto a estos temas, y debo decir esto responsablemente. El mundo evangélico y católico es el mismo. Los evangélicos son un derivado del catolicismo. ¿Quiénes son los fundadores del mundo evangélico?
pues los padres, los llamados padres fueron reformadores, en su gran mayoría desertores del catolicismo, que se les abrió de alguna manera una escritura que ya, por supuesto, había sido consumada y tuvo su validez en su tiempo, y ellos pues la validaron en el tiempo de ellos, y de allí comenzaron a fundarse, a desertar, y comenzó a formarse lo que se conoce hoy como el mundo evangélico, que a su vez sus doctrinas, su esquema doctrinal, su esquema escatológico, pues es este mismo dispensacional que tiene su origen, repito, en dos sacerdotes católicos jesuitas, como ya lo mencioné. Ahora bien, eso es lo que se nos ha dicho hasta ahora. Ahora yo quisiera que usted tomara nota de lo que vamos a aprender durante este estudio a partir de este momento en adelante. Lo primero que quiero que note es que en un estudio, en un análisis, hay que ser objetivo, hay que mantener la objetividad de lo que está en estudio, de lo que está en análisis. No podemos pretender utilizar una escuela de pensamientos y seguir el guión al caletre, al pie de la letra, como que si nosotros pues no tuviésemos la capacidad de analizar, de revisar un contexto, analizar el contexto dentro de cada contexto que se utilizó, revisar la palabra en su lengua original, su etimología, su morfología, y por supuesto, solamente haciendo esto, que es un estudio saludable, es un estudio responsable y sano, vamos a obtener como resultado una interpretación totalmente y absolutamente coherente y que haga sentido con el texto que está en análisis y en estudio. Por ejemplo, si llevamos a cabo la objetividad de lo que Jesús viene hablando en Mateo capítulo 24, o debo decir, Jesús está respondiendo a una serie de preguntas que varios de sus discípulos le hicieran. Él solo está respondiendo, y una de las preguntas, diría yo, la más relevante, la de mayor envergadura, dentro de las varias que hicieron, fue: ¿cuándo serán estas cosas y cuál será la señal de tu venida y del fin del siglo? Es decir, ¿cuáles van a ser las señales de que el siglo, el ayón judío, el pacto de la ley, iba a terminar? Porque lo que Cristo le está diciendo con la destrucción del templo y otras declaraciones que lo haría en el capítulo 23 cuando estaban en el templo, pues todo esto indicaba de que el antiguo pacto, según la mentalidad hebrea, según su cultura, pues según su lenguaje figurado, sus tipos, etcétera, la ley, el pacto de la ley, lo que se conoce tradicionalmente entre los judíos como el ayón judío, el ayón mosaico, iba a llegar a su culminación. Entonces, en base a estas preguntas, Cristo está respondiendo, y en este pasaje del versículo 15 es donde Cristo le da la señal clave e inequívoca a la que ellos tenían que prestar atención imperiosa, vital, para poder entender cómo iba a ser el fin y dónde iba a haber la señal de que ese fin se estaba llevando efectos, se estaba llevando a cabo. Interesante. Entonces Cristo le dice: por tanto, cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, es decir, que más allá de una interpretación literal, aquí hay algo que se está poniendo de manifiesto,
Y es que se está utilizando un lenguaje figurado que era bien conocido, estaba pero muy bien familiarizado con la audiencia hebrea o la audiencia judía a quien Jesucristo se está refiriendo. La abominación por tanto, cuando veáis en el lugar santo, la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, o que habló el profeta Daniel, el que lea entienda. Ahora fíjate, Cristo nos está invitando aquí a entender. Bueno, corrijo, Cristo está invitando a la audiencia, a quien se está dirigiendo, a entender lo que acaba de declarar. ¿Y qué fue lo que acaba de declarar? Bueno, acaba de declarar una abominación desoladora en el lugar santo, de la que habló o que habló Daniel. Ahora, para yo saber, para yo entender qué abominación, a qué abominación está haciendo referencia Cristo, por supuesto yo tengo que remitirme a Daniel, porque él mismo me está remitiendo a Daniel, al libro del profeta Daniel, que de paso es bueno aclarar, es bueno saber de que en estos días, es decir, en los días de Cristo, en los días de los apóstoles, el manuscrito más revisado, el manuscrito proféticamente más buscado para ser atendido, para prestarle atención, importancia, era el libro de Daniel. ¿Por qué? Porque ya se estaba llevando a efectos, es decir, la profecía de Daniel ya se estaba cumpliendo. Esa es una de las razones por la cual Jesucristo dijo en Marcos capítulo 1, versículo 14, si bien recuerdo, él dijo: el reino de los cielos se ha acercado. No, rectifico o corrijo. Eso dice así el texto. Y después que Juan el Bautista fue apresado, Jesús apareció diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de los cielos se ha acercado. De manera que, si el tiempo se cumplió, ¿cuál fue el tiempo que se estaba cumpliendo? El reino anunciado por el profeta Daniel y otros profetas, pero mayormente Daniel es a quien se les revela la tesis de lo que era el reinado de Cristo. Entonces ya el reino estaba allí y se estaba manifestando en una fase importante como fue la del Hijo del Hombre. Cristo puso en operación la autoridad, la grandeza del reino de Dios en la tierra en los días de su carne, en una fase, repito, inicial. Esto es muy importante entenderlo. Entonces, yo tengo que tengo que ir a Daniel y revisar de qué se nos está hablando. Ahora, es una historia un tanto larga, como todas las historias a veces se tornan un tanto aburridas. Yo quiero hablarte brevemente, lo más corto posible, resumirte la historia. Durante el Imperio griego, comandado por Alejandro Magno o Alejandro el Grande, este hombre, después de lograr todas sus conquistas y de no tener más mundo por conquistar, entra en una profunda depresión, según muchos, y entró en una borrachera, dicen otros, y finalmente él muere. No vamos ahora a entrar a descubrir de qué murió Alejandro Magno o Alejandro el Grande. Lo cierto es que su reino se divide hacia los 4 puntos cardinales del planeta. Eran sus 4 principales generales quienes tratan de tomar, cada uno en particular, el mandato de ese reino, de ese imperio. Eran 4, eran Lisímaco, era Casandro, Ptolomeo y Seleuco. Finalmente, 2 se hacen más fuertes, que fue el reino del norte, este es el asirio, y el rey del sur, que era el egipcio. Estos 2 reinos, uno se unió, los otros 2 se unieron, algunos de ellos,
No voy a entrar en detalle cuáles fueron porque no es el tema. Lo cierto es que estos dos reinos, en su ambición de grandeza, de unificar el reino y ser uno de estos países, finalmente el que gobernase y fuese el rey sobre la tierra de aquellos días, entran en una disputa, en una guerra bien acalorada. Pero entonces, como el tiempo ha terminado, los 20 minutos de esta cápsula han sido consumados, será entonces para la próxima. Así que el tiempo que me queda es para invitarte a que continúes allí esperando la cápsula número 2. Será hasta la próxima.